Una bandera está en la orilla de un acantilado de 50 pies de altura, en la orilla de un río de 40 pies de ancho. Vea la figura. Un observador en la orilla opuesta del río mide un ángulo de 9 grados entre su visual a la punta del asta y su visual a la base del asta. Calcule la altura del asta. La altura del acantilado es de 50 pies y el ancho del río es de 40 pies. El observador tiene dos visualizaciones, una hasta la punta del asta y la otra hasta la base del asta. Y tenemos un ángulo de 9 grados entre las dos visualizaciones. Nos están pidiendo encontrar cuál es la altura del asta. En nuestra figura observamos a dos triángulos rectángulos. Tenemos al triángulo rectángulo pequeño de altura 50 pies y base 40 pies. Y tenemos al triángulo rectángulo grande que la altura la desconocemos, pero la base también es de 40 pies. He aquí lo importante, que el triángulo rectángulo pequeño tiene la misma base que el triángulo rectángulo grande. Para encontrar la altura de la asta bandera tenemos que encontrar la altura del triángulo rectángulo grande y restarle la altura del triángulo rectángulo pequeño. Pero para encontrar la altura del triángulo rectángulo grande necesitamos encontrar el ángulo que se forma en esta parte de acá. Nombramos a este ángulo como el ángulo teta y conocemos el cateto opuesto al ángulo teta y el cateto adyacente al ángulo teta. La propiedad trigonométrica que relaciona al ángulo teta con esos catetos es la propiedad trigonométrica tangente del ángulo. Tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es 50 pies, dividido el cateto adyacente, que es 40 pies. Y así despejamos para encontrar al ángulo teta. La tangente del ángulo pasa al lado derecho como la tangente inversa. Entonces tenemos que el ángulo teta es igual a tangente inversa de 50 dividido 40. Y cuando realizamos esta operación en nuestra calculadora, tenemos que el ángulo teta es igual a 51.3 grados aproximado a un decimal. Y aquí viene lo interesante, que para analizar al triángulo rectángulo grande vamos a encontrar al ángulo alfa. El ángulo alfa lo vamos a obtener con la suma del ángulo teta más el ángulo de 9 grados para encontrar a este ángulo que vamos a llamar alfa. Entonces el ángulo alfa es igual a 51.3 grados, que es equivalente al ángulo teta más los 9 grados, que nos da como resultado 60.3 grados. Ya con ello podemos analizar al triángulo rectángulo grande, en donde tenemos al ángulo alfa equivalente a 60.3 grados, la base del triángulo rectángulo que es de 40 pies, y vamos a encontrar a esta altura h. La tangente de 60.3 grados es igual al cateto opuesto h dividido el cateto adyacente de 40 pies. Vamos a despejar para la altura h. 40 está dividiendo del lado derecho, pasa a multiplicar al lado izquierdo. H nos queda como 40 por tangente de 60.3 grados. Y cuando realizamos esta operación en nuestra calculadora, nos da como resultado que H es igual a 70.1. Y como estamos trabajando con la dimensional pies, 70.1 pies. Por último, si a esta altura h le restamos la altura de 50 pies, vamos a obtener la altura de la asta bandera y vamos a nombrar a esa altura con la variable a. La altura del asta es igual a la altura h menos 50. La altura del asta es igual a 70.1 menos 50. Esto nos da como resultado que la altura del asta es igual a 20.1 pies. Entonces ya encontramos que la altura del asta es igual a 20.1 pies.